Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un país que a lo mejor muchos hemos escuchado, pero realmente como que no sabemos la realidad de vivir en este tipo de países. Voy a hacer ventajas y desventajas y voy a estar diciendo como una ventaja, una desventaja para que pues vayamos como a la par. Ya de que hace frío en Canadá, la respuesta es sí. Y la competencia es cada vez como un poquito alta y más demandada. Entonces segura que en pesos mexicanos son arriba de 30,000 pesos. El tema de la inmigración en Canadá. Inmigrar a Canadá sí es posible. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un país que a lo mejor muchos hemos escuchado, pero realmente como que no sabemos la realidad de vivir en este tipo de países. Para los que no me conocen, mi nombre es Joche, soy de México y actualmente estoy viviendo en Canadá. Y pues trato de subir videos constantemente a mi canal, entonces pues sí, el día de hoy nos va a ayudar un miembro más, que es Tomás. Me va a ayudar agarrando el micrófono, así que pues bueno, vamos a tener su presencia durante este video. Y pues sí, espero que disfruten mucho el video, tanto como yo lo hice, y pues no sé, les ayuda a conocer un poquito más sobre este país, los anima a lo mejor visitar, o si tienen que tomar una decisión acerca de este país en uno de sus proyectos futuros, es como, qué mejor que estar informados acerca de este país. Así que, sin más que decir, vamos a empezar. Tomás, ponte aquí. Me voy a poner como un tipo suétercito o algo aquí en mis piernas. Bueno, creo que ya no se ve, pero creo que se ve como que no traigo nada, pero sí traigo un short, pero está muy cortito. Pero bueno, aquí, Tomás, aquí siéntate. Muy bien. Así que pues vamos a empezar. Como vieron en el título, van a ser ventajas y desventajas, y voy a estar diciendo como una ventaja, una desventaja para que pues vayamos como a la par. Igual lo voy a llenar de imágenes y videos acerca de mi experiencia para que no sea todo el tiempo viendo a Tomás. Entonces pues sí, empezamos. Y bueno, también quiero recalcar que no soy ni profesional en este tipo de temas, ni la información es como tan a profundidad que yo sé. Todo es en base totalmente a mi experiencia. Yo lo he visto, yo lo he vivido y he hablado con ciertas personas que ya se encuentran pues obviamente aquí y que hemos platicado y hemos coincidido en muchos puntos, tanto en las ventajas como desventajas. Entonces quiero que pues a lo mejor ustedes, si necesitan información un poquito más profesional, sí hay que buscar una persona que esté en esa materia, pero pues o sea, yo totalmente es mi experiencia de todos estos meses que he estado viviendo aquí. Entonces pues me gustaría aclarar eso. Número 1, como ventaja, las personas. Yo la verdad, yo pongo esto como una ventaja porque yo estoy haciendo una comparación. Yo antes llegué a vivir en Estados Unidos también, y pues ahora que ya me encuentro en Canadá, yo hago esta comparación entre Estados Unidos y Canadá. Y es real, la gente es muy amigable, es muy muestran como el ayudarte, y a veces se expresan. No todo el tiempo, obviamente, hay ciertas personas, no es como que todo Canadá sea igual, pero la mayoría de las personas, si ven que estás como en un problema o necesitas ayuda o estás perdido, en verdad tratan de explicarte. Yo la primera vez que viajé a Estados Unidos fue como un poquito lo contrario, tenía mucho miedo, mi inglés no era tan bueno en ese momento, entonces como que tenía miedo de equivocarme, lo cual es algo como muy normal. Y cuando yo trataba de preguntar en el aeropuerto o algo así con el staff, yo sentía que en Estados Unidos era como de, sí, como muy vaga la información, y la verdad es que eso cero te ayuda cuando es tu primera vez y estás como conociendo todo totalmente nuevo para ti. Sin embargo, cuando vine aquí en Canadá, incluso el staff de los aeropuertos o los taxis se mostraban como de, no, pues puedes ir acá o aquí sí, o puedes ocupar este transporte público. Como que tratan de explicarte un poquito más, incluso aunque el inglés no sea bueno, como que ellos, pues, no sé, poner el traductor y ellos te pueden ayudar y así. De hecho, encontré algo muy interesante que nunca lo había visto hasta que llegué aquí, que fue ver que las personas, cada vez que entras o sales de un lugar, o sea, la puerta. De hecho, voy a tratar de buscar un video y se los voy a tratar de poner aquí o alguna parte de aquí. Que ellos te esperan a que tú llegues. No sé si me explico, pero hagan de cuenta que yo me estoy saliendo de una puerta y yo abro, ¿no? Y viene alguien que igual va a salir a la misma dirección. Bueno, yo espero a esa persona que llegue y para no cerrarle la puerta en la cara, ¿no? Eso la verdad se me hizo algo muy, muy amable. Y la verdad la primera vez que lo hacían me sorprendía mucho porque era como, ¿por qué me esperas? ¿No? Entonces como que no me había dado cuenta. Y la verdad es que
ese tipo de cosas empecé a replicar y dije, bueno, creo que ese tipo de amabilidad o ese tipo de acciones todos deberíamos de copiar. Entonces, no sé, eso me sorprendió mucho. Y a veces las personas de la nada te empiezan a decir, oh, disculpa, oh, perdón, cuando ni siquiera es su culpa. Entonces, eso también como que me sorprendió mucho y dije, qué amables y qué amigables son aquí. Número 2 va a ser el clima. Creo que ya es como cliché estar escuchando todo el tiempo de que no, el clima en Canadá es feo. Y dando una respuesta sencilla a la pregunta sencilla de que hace frío en Canadá, la respuesta es sí, y hace mucho, mucho frío. Entonces, la verdad es que yo soy una persona súper friolenta, entonces creo que es aún mucho más difícil porque ya tantito hace frío y yo ya siento que ya estamos a -30. Entonces la verdad es que sí es muy difícil. Ves todos los días nublado y puede llegarte como a agobiar o a deprimir el que todo el tiempo tengas que estar como encerrado y aparte de eso te tienes que preparar porque no es como que llegas y si vas a vivir por un largo tiempo sí tienes que comprarte como que la ropa, el material, las botas, estar preparado porque pues realmente empieza a nevar o el piso está resbaloso. Entonces sí es como una inversión tanto económica pero también una inversión mental y de tiempo porque tienes que estar preparado pues a ese tipo de cosas, ¿no? Ver todos los días que esté nublado o que simplemente de la nada caiga una tormenta y si tienes que ir a trabajar obviamente te tienes que aún así transportar, ¿no? Hay veces donde hay flexibilidad y hay ciertos lugares donde pues no vas a trabajar o se trabaja desde casa. Realmente hay flexibilidad, eso es lo bueno, porque Canadá como que entiende esa parte, pero pues sí es una realidad que tienes que seguir con tu vida. Entonces un consejo que te puedo dar es que vengas con un objetivo claro y que si vas a vivir un invierno de 6 meses en Canadá, al venir con un objetivo ya puedes como relajarte un poquito más porque dices, bueno, a ver, tengo este objetivo, pues puedo llegar como más lejos incluso con el clima. Cualquiera puede aguantar el clima, pero si no vienes con objetivo y solamente vienes como a ver qué pasa, se vuelve un poquito más estresante y más agobiante. Entonces, si tú tienes un objetivo como voy a llegar a esto y quiero cumplir esto, como que el clima dices, no me importa y yo voy a seguir con mi objetivo. Pero si vienes como de vacaciones una semana, realmente no lo sufres mucho porque sabes que en una semana vas a estar de nuevo en tu clima, ¿no? Entonces, o en el lugar donde vayas a ir después, ¿no? Entonces, realmente como vacaciones a corto plazo, yo no creo que sea un problema, más sin embargo si tienes que venir preparado o estar consciente que a lo mejor tienes que llegar aquí y comprar ciertos materiales o ciertos productos para que no pases tanto frío. Punto número 3, yo creo que es el estilo de vida que se puede alcanzar rápidamente y pongo esto como referencia a mi país. Yo soy de México y pues obviamente estoy comparando estos dos países. Lo que yo me tardaría a lo mejor trabajando y en adquirir esa remuneración en 10 años, yo creo que en Canadá lo alcanzaría en 5 años o en menos, dependiendo de las habilidades de cada uno, obviamente, ¿no? Entonces, realmente puedes vivir bien muy rápidamente. Desde que tú empiezas a trabajar y empiezas a generar cualquier ingreso, aunque sea el ingreso mínimo, se puede cambiar el estilo de vida muy rápido. A lo mejor en mi país lo que es un lujo, aquí es en promedio lo que todos tienen. No hay como las clases sociales muy marcadas de que se vive bien aquí en este país. Y lo mejor de todo es que lo puedes adquirir muy rápido. Desde que empiezas a trabajar, creo que empiezas a generar este tipo de ingreso y te puedes empezar a comprar tus propias cosas. Algo muy padre que vi aquí es que las marcas no están muy... Las marcas de ropa me refiero, no están muy marcadas de que, tienes esta prenda, eres rico. No, realmente puedes adquirir todo este tipo de marcas caras que creemos que en nuestro país es muy difícil de adquirir, pero realmente aquí es como algo normal. Todo el mundo tiene ese tipo de marcas y se puede adquirir fácilmente. Sin embargo, por ejemplo, yo he visto que muchos canadienses buscan como más exclusividad. Yo veo cada vez más como coches como deportivos o coches como caros, vamos a decirlos, de alta gama, que es muy fácil verlos en las calles, o sea, como si fuera comprarte un Starbucks o comprarte un café. O sea, es algo muy sencillo y eso la verdad está muy padre porque si lo puedes ver, te puedes dar cuenta que tú también puedes merecer como todo ese tipo de estilos de vida y que no es como un sueño, sino que todo en promedio todos merecemos tener ese tipo de estilo de vida. Entonces eso está muy padre, la verdad.
hablando de este tema, es una realidad. Vivir en Canadá es alto y altísimo, yo diría. Si te vas a las ciudades céntricas, que por ejemplo Vancouver o Toronto, realmente estar en el centro de la ciudad es súper caro. En verdad, créanme. Entonces les voy a hacer más o menos un ejemplo. Si tú vives en el centro, lo bueno es que tienes todo cerca. El transporte, el súper, las tiendas, los restaurantes, tienes todo cerca. Entonces realmente no necesitas un coche porque puedes moverte como caminando y así. Entonces, eso es algo muy bueno. Pero por lo mismo de que está todo cerca, por eso es que todo mundo quiere estar en el centro. Entonces se vuelve un poquito más alta la demanda para rentar lugares. Entonces, si tú quieres rentar un departamento para ti solo, por ejemplo, en mi país es más fácil rentar una casa, por así decirlo, y no se vuelve tan caro. Pero aquí rentar una casa es imposible, olvídenlo, en verdad es muy caro. Entonces por eso aquí buscan más como rentar con roomies o rentar un departamento, así como chiquito, o un estudio a lo mejor, pero pues sigue siendo un poquito caro para ti solo. Más no digo que sea imposible, sí es posible, pero sí tienes que ajustar muy bien tus finanzas para poder estar preparado para este tipo de rentas. Entonces a lo mejor un ejemplo puede ser que una recámara para ti solo y un departamento donde pues todo sea para ti y solamente es una recámara, te puede salir a aproximadamente arriba de 2,500 mensuales, dólares canadienses. Entonces voy a dejar aquí la conversión tanto en pesos mexicanos como en dólares americanos para que más o menos nos demos una idea, pero estoy segura que en pesos mexicanos son arriba de 30,000 pesos. Entonces pues realmente es como rentar un cuarto y como que no vale mucho la pena. Entonces por eso aquí buscamos mucho como roomies, donde podemos compartir cada quien su cuarto, pero podemos compartir como la cocina o el comedor, para que se vuelva un poquito más accesible y no tener que estar trabajando para pagar solamente la renta, porque obviamente todos estamos conscientes que tenemos más cosas que pagar aparte de la renta. Entonces pues eso no está tan padre. Más sin embargo, si tú te vas como a las afueras de las ciudades del centro, un poquito más los suburbios o un poquito más lejano al centro, el precio se vuelve un poquito más accesible, pero obviamente no tienes todo tan cerca como antes. Entonces a lo mejor el transporte y el tiempo te va a tomar un poquito más. La verdad es que si a ti te gusta estar mucho en contacto con el ecosistema, con el medio ambiente, te gusta hacer deportes como el senderismo o acampar, la verdad es que te va a encantar Canadá porque está rodeado de mucha fauna y mucha vegetación extremadamente hermosa. En verano hay muchas flores que en verdad ni yo conocía que existían tantas, y a veces soy la señora que toma fotos a todas las flores. Entonces, no sé, igual la fauna es como sorprendente. Lo que mucho me llamó la atención fue que está muy bien delimitado o muy bien protegidas ciertas áreas o reservas donde tú puedes ir a acampar y no vas a tener el miedo de que te vayas a encontrar un oso, porque sí existen, o te vayas a encontrar un animal que pueda ser un poquito peligroso. Entonces está muy bien reservado, está muy bien delimitado, está protegido, está seguro. Entonces puedes ir a hacer tu senderismo sin preocupación de eso. La verdad te da seguridad de que puedas disfrutar bien del ecosistema. Entonces eso la verdad está muy padre. Yo diría que, por ejemplo, si vienes de viaje como turista, el idioma no es una desventaja, porque realmente hoy en día hay mucha diversidad. Al menos, por ejemplo, en Toronto hay muchos, puedes encontrar en una misma ciudad como más de 20 nacionalidades. Entonces realmente puede que encuentres gente que hable tu mismo idioma, lo cual eso está muy padre, porque si vienes como turista y no conoces muy bien el inglés, puedes preguntar. Pero la cosa cambia cuando vienes a pedir un trabajo o vienes a estudiar. Realmente la competencia es cada vez como un poquito alta y más demandada. Entonces a veces solamente hablar inglés no llega a ser suficiente si es que tú quieres llegar a tomar un puesto más alto. La seguridad. La verdad es que esto es un punto muy positivo y yo hablo desde mi experiencia, desde el país donde yo vengo. La verdad es que la seguridad en mi país es un poquito no muy buena a comparación de Canadá. Y la verdad es que yo puedo estar afuera en la noche, después de una fiesta con amigos, y puedo regresarme a mi casa y sé que no me va a pasar nada. He caminado en la madrugada solamente con amigas, por ejemplo, y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. La verdad es que todo eso me ha dejado con la boca abierta, porque en verdad no tengo que estar checando si viene alguien atrás de mí o si estoy en un lugar inseguro, y puedes pedir un Uber y realmente
hasta el momento no ha pasado nada y me he sentido muy segura caminando sola, trayendo la ropa que yo quiera traer. Aquí, gracias a Dios, nunca he sufrido de acoso, ni nadie me ha seguido, ni ningún hombre se ha como sobrepasado, para nada. Ahora, quiero hablar de un último punto y como desventaja, porque a lo mejor pues ahora todos me pueden decir, Joche, se escucha muy padre, las desventajas pues sí, pero pues sí las puedo sobrellevar, quién sabe qué, pero el tema de la inmigración en Canadá. Yo la verdad quiero ser demasiado sincera y quiero dar mi punto de vista. De nuevo, no soy profesional, pero yo sí quiero ser sincera. Inmigrar a Canadá sí es posible, mas no es fácil. Totalmente no es fácil, no vas a llegar 6 meses y ya vas a poder vivir la mejor vida del mundo, pero sí es posible si es que eres paciente, te preparas, eres constante y sigues creciendo, invirtiendo el tiempo en ti. Hoy en día irse a ciudades que ya son muy pobladas, que ya son el centro, ya son capitales, casi podría llegar a decir, como lo que es Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, todas esas ciudades ya están llenísimas de personas que todo el mundo está tratando o busca emigrar a Canadá porque obviamente tiene un mejor estilo de vida que sus propios países, ¿no? Por lo que la demanda se vuelve más alta. El poder adquirir algún tipo de visa que te permita como a lo mejor trabajar o quedarte o residir en el país, se vuelve cada vez más el puntaje un poquito más alto. Ya no es suficiente venir a estudiar, hay que también tener experiencia en trabajando, hay que también tener un buen nivel de inglés, un buen nivel de francés. Entonces realmente la tarea se vuelve un poquito más difícil de adquirir si es que lo que tú quieres es llegar a vivir aquí en Canadá. Entonces yo, desde mi experiencia, lo que yo te recomiendo, si quieres apresurar un poquito más el tiempo o acortarlo, yo te recomiendo que te vayas a comunidades o a áreas o a provincias que no estén todavía pobladas, porque es ahí donde todavía no hay gente, por lo que las personas son capaces de ofrecerte a lo mejor un tipo de sponsor, que le decimos, para que te puedan ofrecer alguna visa donde te permita quedarte por más tiempo. Ese tipo de ciudades a lo mejor tienen desventajas, a lo mejor los climas son un poquito más fríos, a lo mejor hay un poquito más de escasez de personas o de lugares, pero créeme que a lo mejor las visas las puedes adquirir un poquito más rápido. Pero si tú te vienes a ciudades muy pobladas como Toronto o como Vancouver o como las que ya mencioné, se vuelve un poquito más difícil porque el puntaje que se tiene que adquirir para simplemente obtener una residencia permanente está cada vez muchísimo más elevado. Ya no es suficiente, como dije, con estudiar. Tienes que, obviamente, diferenciarte del canadiense. Tienes que diferenciarte de 20,000 países que compiten por querer tener una residencia. Suena muy difícil, ¿no? Entonces, yo digo que mejor vayas a los lugares donde no haya gente, donde las propias provincias buscan gente y intentes ahí aplicar. De hecho, he escuchado que a lo mejor hasta las rentas, el pago de impuestos es un poquito más económico que venirte a como ciudades muy grandes. Entonces, pues sí. Y pues bueno, hasta acá las ventajas y desventajas. Creo que podría decir aún más, pero la verdad no quiero que el video se alargue mucho. Y creo que con el tema de la inmigración en Canadá, si a ustedes les interesa, les puedo dar un poquito más de información. Como hacer un video totalmente sobre ese tema, pero pues sí, no me gustaría como alargar. Esto es como totalmente ventajas y desventajas. Cuéntame a ti qué te pareció, qué opinas, o si encuentras alguna otra ventaja o desventaja si es que ya has llegado como a venir aquí a Canadá. También me gustaría leerte. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que estos consejos te hayan ayudado a lo mejor a tener un poquito más de panorama acerca de Canadá y que te ayude a tomar mejores decisiones si es que tienes pensado venir como a corto o largo plazo, y puedas como venir con la mayor información posible. En verdad, muchas gracias, voy a estar feliz de leerte y espero verte en un próximo video. Así que pues nos vemos pronto. Bye.